Bienvenidos a Diálogos de Esperanza, donde nuestro mayor deseo es que sigamos estudiando la Biblia. Deseamos que esta semana sea de gran bendición para ti. Hola Rubén, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Aremi? Me encuentro muy bien, muy contento de estar nuevamente con un nuevo capítulo o unos nuevos capítulos que vamos a examinar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, familia en Cristo. Y bueno, vamos a dar inicio con este estudio para poder aprovechar cada segundo de este espacio. Bueno, pues esta semana tenemos como título Instruyendo a los discípulos, parte 1. Nuestro texto clave se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una cita bíblica muy conocida, pero bueno, ¿qué te parece si oramos para ya dar inicio con nuestro estudio de esta semana? Por supuesto, les invito a todos a que con reverencia busquemos al Señor en oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos las gracias porque nuevamente nos das la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor. Pedimos la bendición de tu Espíritu Santo para que sea Él quien pueda guiar nuestras palabras y a cada persona que está escuchando este audio, Señor, tú puedas entregar un mensaje, Señor. Tú solo conoces nuestros corazones y te pedimos que tú puedas hablar según las necesidades de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo, Aremi, vamos a dar inicio entonces con el día domingo, en el cual tenemos por título Viendo claramente. Y esta primera parte, se basa en el capítulo 8 de Marcos y en específico en los versículos 22 al 30. Nosotros en estos versículos encontramos un milagro. Nuevamente encontramos a Jesús visitando este lugar llamado Betsaida. Y allá ocurre un milagro, pero este es un milagro que tiene ciertas diferencias con los otros milagros que hemos examinado anteriormente. Resulta ser que aquí le traen a un ciego. Le traen a un ciego y le dicen: oye, puedes tocar a este hombre. Nosotros confiamos en que si tú lo tocas, él puede sanar. Como los milagros que hemos visto anteriormente. Así es. En muchos de ellos tuviste que los tocaba o hacía alguna oración, pero aparentemente él solo decía que se ha hecho y se hacía el milagro, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión le traen a este ciego y Jesús hace algo interesante, algo llamativo. Él agarra de la mano a este ciego y lo lleva fuera de la aldea. Y entonces ahí nos dice en el versículo 23 que cuando él lo lleva fuera, escupe en los ojos de él, le pone las manos encima y le pregunta a este hombre ciego si él puede mirar algo. Ahora, este hombre le contesta: pues mira, yo veo a los hombres, pero me parece como si fueran unos árboles y puedo ver que se mueven. ¿Te parece que entonces que no estaba viendo como con toda la claridad aún, verdad? Claro, y es que es como tú mencionabas, ¿no? Es un milagro diferente y a la vez un milagro con bastantes interrogantes, porque es muy gracioso o muy curioso el sentido de cómo Jesús nos dice en el versículo 23 que justamente acabas de leer: escupe en los ojos como manchando. Y es algo como digamos ilógico, porque si tú manchas los ojos o le pones algo, es lógico que no vas a ver con claridad, ¿verdad? Y aún así como que la pregunta de Jesús: ¿ves algo? Y la respuesta de este hombre es: bueno, yo esperaba tal vez ver mejor, dice, pero ¿qué pasa aquí? No estoy viendo claramente, ¿no? Se ve como borroso todavía, ¿verdad? Así que después de esto, cuando él le contesta esto, le dice: mira, pues no estoy viendo muy bien todavía. Entonces Jesús ahora sí que le pone las manos en los ojos a este hombre y la Biblia nos dice en el versículo 25 que le hizo que él pudiera ver. Entonces él ya podía mirar claramente, veía a las personas a lo lejos y veía
perfectamente. Ahora, en este milagro, Aremi, pareciera que al principio, pues como que no funcionó el primer método al 100%, y esa impresión es la que puede tener alguien, que Jesús a lo mejor será que se le estaba acabando el poder, será que no estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo. ¿Qué piensas tú sobre esta parte donde vemos a Jesús sanando como en dos etapas, ¿no? Claro, recordemos que Jesús siempre trabajaba con objetivos y cada acto, cada acción que él hacía era con un propósito, y en este relato en específico sabemos que siempre sus discípulos andaban con Jesús. El hecho de que, por ejemplo, acá podemos ver un hombre que no puede ver, un hombre que confía en Dios, ¿no? Pero cuando él se supone que iba a quedar sano, no lo recibe. Debió ser un poco fuerte para él, o tal vez en una decepción, porque él quería ya ser sanado. Y aquí podemos ver que en ese momento Jesús también puede ser que estaba fortaleciendo la fe de este hombre. Y ahora, hablando de la fe, también tenemos a los discípulos alrededor observando, viendo. Y en estas etapas podemos visualizar o podemos observar cómo Jesús también tiene un propósito y una enseñanza para ellos. El desarrollo de la fe, tanto del hombre que están sanando, como para ellos también decirles, en la vida espiritual a veces no podemos ver claramente. A la primera, ¿verdad? A la primera, por supuesto. Pero si tú te mantienes, si tú estás y te estás desarrollando, la fe se va a fortalecer. Claro, si tú dejas que Jesús siga poniendo sus manos en ti, sí que vas a poder ver con claridad, ¿no? Y sigues confiando en Jesús y en el proceso que Jesús te indica. Claro, y como parte de este proceso donde Jesús está instruyéndolos a todos sus discípulos, entonces salen de este lugar después de este milagro que él hizo, y él les hace una pregunta muy significativa. Y yo creo que esta pregunta nos alcanza a todos nosotros, ¿verdad? Él les pregunta en el versículo 27, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora les dice a sus discípulos, miren, ustedes han estado conmigo mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿qué han escuchado de mí? ¿Qué dicen por allá las personas? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué dicen los medios sobre mí? Bueno, entonces sus discípulos le contestan, bueno, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que simplemente eres alguno de los profetas, pero hay alguien que es este personaje que siempre iba adelante, que siempre levantaba la mano, y es Pedro, por supuesto. Y Pedro da una respuesta muy inspirada, una respuesta muy certera. Y él dice en el versículo 29 que cuando Jesús contesta esto, Jesús les pregunta a ellos, bueno, eso es lo que ustedes escucharon de otras personas, lo que otras personas opinan. Ahora él pregunta tajantemente, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Claro, no, ¿ustedes quién dice que soy yo? Porque de repente nosotros podemos estar identificándonos con los otros discípulos. A veces no sabemos realmente quién es Jesús para nosotros y nos dejamos llevar por lo que los demás dicen, como les estaba pasando a estos discípulos, ¿no? Claro. Y a este cuestionamiento, entonces Pedro le contesta, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y bueno, aquí tenemos a un Pedro que entrega esa respuesta y bueno, nosotros más adelante vamos a poder encontrar cómo Jesús le dice a él, bueno, esto no lo pudiste haber sabido por ti mismo, esto por supuesto fue porque Dios te ha inspirado a mirar esto claramente. Ahora Jesús continúa en este proceso de instrucción y nos vamos ahora a los versículos 31 al 38, allá en el mismo capítulo 8 de Marcos, y acá vamos a hablar un poquito en el día lunes del costo del discipulado. Jesús estaba tratando de enseñarles ahora
todo lo que él iba a padecer. Y empieza Jesús a tratar de decirles, miren, esto es parte de mi plan. Recordamos que los discípulos estaban empapados junto con todos los israelitas o los judíos sobre la visión que ellos tenían de un Mesías libertador de los romanos. Pero entonces Jesús les dice, miren, yo voy a morir. En pocas palabras, lo que Jesús les empieza a decir, es necesario que yo muera, pero también voy a resucitar. Entonces, nos dice el relato en esos versículos 31 al 38 que Pedro allá le aparta a Jesús y le dice, oye, mira, no, las cosas no tienen que ser así. Y acá empieza un diálogo donde Jesús termina amonestando, y este mismo Pedro que recientemente le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora le está diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Mira, esto de que vas a morir y que vas a resucitar, como que no se escucha muy bien. Y Jesús lo amonesta, le dice, mira, me acabas de decir algo en lo que el Espíritu Santo te inspiró, pero esto que me estás diciendo no se alinea con mi plan, con el plan de Dios, y esto proviene de Satanás totalmente, ¿verdad? Y entonces Jesús les empieza a instruir en esta parte de lo que debe padecer a veces cualquier persona que decide ser un seguidor de él. Y entonces podemos encontrar en el versículo 34 que les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Empieza Jesús a reflexionar sobre el costo. ¿Qué podemos mirar, Aremi, ahora nosotros sobre ese costo de poder ser un seguidor de Jesús? Claro, y justamente este versículo 34, que fue nuestro texto clave, pues ahí menciona una forma de muerte, y se tome su cruz. Claro que en ese sentido ellos estaban muy familiarizados con ese tipo de muerte, que era la peor que podía existir, ¿verdad? En ese momento. Y pues todos la querían evitar. Evidentemente, cuando Jesús menciona esas palabras, los discípulos tratan de decir, pues, o más bien Pedro, ¿no? O sea, no puedes sufrir de tal forma, no queremos que pases esto. Sin embargo, aquí Jesús les estaba diciendo, el costo de seguirme es aún perder la vida. Y no sé, allá ustedes en casa o donde sea que nos estén escuchando, cuando tú has decidido seguir a Jesús, ¿qué te ha costado? Porque eso también pasa hoy en la actualidad, ¿verdad? Cuando a veces decidimos seguir a Jesús, nos ha costado a veces el trabajo, amistades, incluso la familia. Y de alguna forma, esta cita bíblica nos puede motivar a decir que Jesús está con nosotros, porque también Él padeció ese rechazo de su pueblo y muchas veces de gente que Él estaba alrededor de Él, ¿verdad? Claro. Y a pesar de que parezca que Él nos está advirtiendo de que ser un seguidor suyo es algo complicado, la verdad es que simplemente Él nos describe una realidad. Nosotros sabemos que al final Él nos ha hecho una promesa de que todo va a ser mejor. Simplemente nos dice, pero antes de que eso ocurra, hay que transitar por algunos caminos que pueden ser un poco complicados, ¿verdad? Ok, el día martes se titula La montaña y la multitud. Y acá Jesús pues toma a sus discípulos y ahora se van a otro lugar. Un lugar que se convierte en algo muy especial, porque toma en esta ocasión solamente a 3 de sus discípulos. Nos dice el versículo 2 que solamente tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó allá a un monte. Ahora, cuando ellos están solos en este monte, ocurre algo que nosotros conocemos como la transfiguración. Se nos dice que Jesús entonces adquiere algo parecido a la fluorescencia, podríamos entender. Sus ropas se vuelven brillantes, muy blancas, dice allá, más blancas que el blanco que nosotros podemos conocer. Quizás acá los que viven en Canadá han visto ese blanco de la nieve,
cuando recién ha caído y está el sol a todo lo que da y es un blanco muy brillante. Bueno, yo pienso, o sea, que es algo más o menos así. Pero en medio de todo esto aparecen dos personajes. Aparecen dos personajes que son Elías y Moisés. Y los discípulos se encuentran allá en medio de todo esto. Pero de todo esto que está ocurriendo, Aremi, ¿qué es lo que tú encuentras como por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué aparecen estos dos hombres que fueron unos patriarcas, unos profetas preponderantes en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta escena? Sí, mira, yo creo que también basándonos en los textos anteriores que mencionamos, recuerda que Jesús estaba hablando acerca de los padecimientos que iba a tener y la muerte, por supuesto, era uno de ellos. Era una forma en que en ese momento Dios, su Padre, el Padre, trata de motivar a Jesús porque ya empezaba a sentir tal vez esa desesperación, porque la presión, porque recordemos que Jesús pues es un humano. Imagínate el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues a ti te queda este tiempo de vida, entonces es una presión bastante fuerte. Y bueno, en ese sentido, pues recordemos que Elías y Moisés pues son humanos, ¿verdad? Y el hecho de que Jesús vea a Elías, a Moisés que por supuesto murió y resucita, es una motivación tan grande, y también para los que fueron testigos de ese evento, al decirles, miren, estas personas, Moisés y Elías, son hombres como ustedes, pero están acá. Y Moisés murió. Y es una forma de decirles que si ustedes pasan por la muerte y yo paso por la muerte, voy a resucitar. Y en ese momento ustedes, cuando me vean que me estén golpeando, que me estén torturando y aún me vean en esa cruz, recuerden este momento que voy a resucitar, como lo que ustedes están viendo aquí a Moisés en ese caso, ¿no? Claro. Y en este proceso donde nosotros miramos que Jesús ha empezado a tratar de hacerles entender a ellos lo que es necesario que ocurra con Él, ¿no? La misión de Él, a final de cuentas, era dar su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos aquí a los discípulos que les cuesta mucho trabajo. No sé si tú percibes eso en la lectura. Les cuesta mucho trabajo ponerle atención a eso. Y sin embargo, en esta ocasión, Jesús sí que capta la atención con todo esto que está ocurriendo, porque no solamente es Jesús a quien ellos pueden percibir acá, como tú lo mencionas, está Moisés, está también Elías, pero también ocurre algo significativo, que en medio de todo esto ellos escuchan la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, escúchenlo, pónganle atención. Y esto, Aremi, es muy significativo porque Jesús les empieza a anunciar lo que Él va a padecer. Pero también hay que recordar que ellos también van a padecer algo. Como seguidores de Jesús, a veces nos toca padecer algo y Jesús no se olvida de ellos. Así que les permite ver esto porque sabe qué es lo que ellos van a ver. Lo que ellos van a ver cuando vayan a Jerusalén va a ser un aparente fracaso para ellos, según la visión que ellos tenían. Pero les dice, miren, ahora yo les doy la oportunidad de que vean un poco de mi gloria. Escuchan la voz del Padre y yo estoy seguro que la intención que tiene Jesús, la intención que tiene el Padre es que en esos momentos difíciles de sus seguidores, y podemos ser nosotros también, nosotros recordemos que Él está al control de todo, ¿verdad? Y en ese momento, pues a mí me parece que el Señor está tratando de hacer eso con sus discípulos también, de decirles, miren, esto va a ocurrir, pero recuerden esto que vieron, no lo olviden, cuando las cosas se pongan difíciles, no olviden que yo de verdad estoy al control de todo, ¿verdad? Y continuamos al día miércoles, donde tenemos
Sí, pero nos faltó hablar sobre la multitud. ¿Qué pasa con la multitud? Porque ahí hay una historia muy interesante. Bueno, tienes toda la razón, nos estamos adelantando y antes de eso debemos de hablar de lo que ocurrió después de esta escena que ocurrió en la montaña. Jesús ahora se reúne con los demás discípulos y ahí se encuentra en una situación donde están agrupadas algunas personas, están también ahí los escribas. Y de repente les pregunta a Jesús qué están ahí discutiendo ustedes, de qué están hablando. Y aparece un papá. Y este papá le dice a Jesús, se dirige a él como maestro, le dice, pues fíjate que yo tengo un problema con mi hijo tiene un espíritu, él se refiere como un espíritu mudo. Y la verdad es que hace que mi hijo la pase muy mal, o sea, la pasa muy mal, le sacude, hace que esté totalmente fuera de sí. Y pues yo vine aquí buscando ayuda de tus discípulos, pero la verdad es de que las cosas siguen igual y pues no hemos podido hacer nada. Así que él hace un comentario y este sí quisiera que le prestemos atención tal como lo dice en la Biblia, porque después de que Jesús le pregunta cada cuánto tiempo le está pasando esto, pareciera que se pone a indagar, pareciera que se pone a preguntarle un poco más de detalles a este hombre. Para hacer un diagnóstico, tal vez. Como si estuviera con el médico y él está tratando de hacer un diagnóstico, efectivamente. Así que entonces a este hombre en el versículo 22 le dice, pues muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y aquí está la frase, le dice, pero si puedes hacer algo, le está diciendo a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, mi familia necesita algo, pero el asunto es cómo se lo dice a Jesús, pero si puedes hacer algo. En el versículo 23 Jesús le responde y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ok, mira que acá tenemos a este padre diciéndole a Jesús, si es posible que lo hagas, bueno, pues ayúdanos porque te necesitamos. Y Jesús le dice, bueno, ¿es posible? Si lo crees, si tú puedes creer, entonces es posible. Y este hombre, ante ese cuestionamiento, dice, bueno, sí creo, pero en otras palabras le está diciendo, creo, pero tal vez no mucho. No suficiente. Creo, pero poquito. Y es que es el hecho de que este hombre se acerque a Jesús para pedir ayuda, suplicar, porque está diciendo, si puedes hacer algo, ayúdanos. Recordemos que Jesús ya había hecho muchísimos milagros y ya había sanado a personas que estaban en la condición en la que estaba su hijo. Él ya lo había escuchado, de tal forma por eso se acerca a Jesús. Pero es curioso el caso de que muchas veces nosotros pensamos que Jesús puede ayudar a otras personas, pero a nosotros no. Y tal vez era el pensamiento de este papá decir, es que ese Jesús sí puede sanar a ellos, pero no creo que conmigo pueda hacerlo. Y esa era su honestidad. Es que sí quiero creer, no me alcanza mi fe, no me alcanza tal vez como la mujer del manto, no me alcanza como aquella mujer que también fue y le pidió que sanara a su hija, pero yo quiero que tú me ayudes. Claro, totalmente. Y mientras a otras personas les decía, tu fe te ha sanado, les decía, mira, tú tienes fe, les decía, miren, esto es importante que todos lo vean porque la fe puede hacer esto. Ahora este hombre le dice, bueno, yo sí creo, pero poquito. Por favor, ayuda a ese poquito que quiere creer en ti. Y le dice, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Entonces vemos acá la fe en conjunto con la honestidad. Tengo fe, pero reconozco que no tengo lo suficiente. Ayúdame a creer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Jesús entonces se dirige a este muchacho, al hijo de este hombre, y le dice, espíritu mudo y sordo,
yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces ese espíritu al que se dirige Jesús nos dice que clamó, lo sacudió, salió con mucha violencia, pero salió, y este joven, aunque parecía muerto cuando eso ocurrió, después Jesús lo toma, se levanta, y todos entonces se quedan nuevamente asombrados, y este padre, pues yo creo que ese poquito de fe, pero esa sinceridad con Jesús fue suficiente para que Dios obrara en su vida. Y yo creo que esta es la enseñanza para nosotros, mis queridos amigos, que hay que ser sinceros con Jesús. A veces hay dudas en medio de nosotros y no está mal tener dudas, pero esas dudas, aún esas dudas, las debemos de llevar a los pies de Jesús, porque si somos honestos con Él, Él va a poner el resto, lo que haga falta. Y ahora sí, nos vamos al día miércoles para hablar de una pregunta que surge en el capítulo 9, en los versículos del 30 al 41. Ahí surgió una pregunta: ¿quién es el más grande? Como se titula este día miércoles nuestra lección. Y entonces tenemos a los discípulos que salen ahora hacia otra parte de Galilea, y pues él quería estar solo con sus discípulos en esta ocasión. Y Jesús nuevamente les empieza a hablar de un tema que para él en este momento de su ministerio era sumamente crucial. Les empieza a decir, bueno, el Hijo del Hombre, en el versículo 31 dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Nuevamente, Aremi, vemos que Jesús otra vez empieza a hablarles a sus discípulos de lo que va a ocurrir con él. Y ahora pareciera que le anexa. Ya le había dicho anteriormente que iba a morir y que iba a resucitar, pero ahora le agrega un elemento. Claro, ahí nos menciona, el Hijo del Hombre será entregado. Ya aquí Jesús le estaba dando una pauta, una señal, una clave de qué forma Jesús iba a llegar a la cruz. Y ahí decía entregado. Entonces, en otras palabras, iba a ser traicionado. Y ese era el punto. Exacto. Que Jesús les estaba mencionando. Es el agregado a esas nuevas palabras. Sí, por supuesto. Ya anteriormente les había dicho, pues por supuesto que tenía enemigos. Estaban los fariseos, los escribas, que estaban buscando ocasión para ponerle una trampa. Pero ahora le dice, bueno, alguien me va a traicionar. Y mientras Jesús está tratando de compartir esto con ellos, el versículo 32 nos dice que ellos no entendían de qué le estaba hablando. Y de hecho, pues como que les daba miedo preguntarle. Y entonces ellos continúan su camino y se van a Capernaum. Y yo imagino que en esta ocasión pues Jesús estaba caminando, como que se adelantó y venían allá atrás comentando cosas, ¿no? Iban conversando, platicando. Y Jesús sabía ya a estas alturas de qué habían estado platicando, así que entonces pues Él les hace una pregunta. En el versículo 33 nos dice que les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ¿de qué estaban hablando? ¿De qué venían hablando? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, mientras Jesús les está hablando del plan de salvación, les está diciendo cuál es la siguiente parte en ese plan, donde Él va a sufrir, donde Él va a morir y va a resucitar, porque no solamente les dijo que iba a morir, sino también les está diciendo que va a resucitar. Ellos, en vez de enfocarse, de prestar atención, siguen con los conceptos que ellos tenían del reino de Dios. Los conceptos que ellos tienen es que va a ser un reino que va a derrocar al imperio romano, y ellos están hablando de qué lugar van a ocupar ellos en el reino. Y entonces nos dice que los sienta, los lleva ya para que se lo puedan escuchar, le puedan poner atención. En el versículo 31 Él les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y entonces Él agarra un niño
Y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así que vemos a Jesús enseñándoles y esforzándose para que ellos puedan entender cuál es la naturaleza del reino que Él está tratando de compartir, de enseñarles. Y me parece un poco hasta gracioso que en medio de todo ese esfuerzo de Jesús todavía Juan le dice: oye, pero acá hay uno que está echando fuera demonios, pero él no nos sigue a nosotros, así que pues yo le dije que pues no puede hacer eso. Y Jesús nuevamente le dice algo que nos deja una enseñanza a todos nosotros. En el versículo 39 le contesta Jesús: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, Aremi, ¿cómo podemos resumir quién es el más grande entonces en el reino de Dios? Creo que el concepto de grandeza que nosotros tenemos actualmente es totalmente diferente a la que Dios quiere de nosotros. Hoy en día estamos en un mundo, en una sociedad donde pareciera que la humildad y el servicio ya no tiene valor, porque no podemos dejar que alguien esté encima de nosotros. Esa es la enseñanza del mundo. Sin embargo, acá las acciones de Jesús, el enseñar con servicio, con amor, con humildad, nos dice que todavía nos falta mucho a nosotros, ¿verdad? Tener ese nuevo concepto acerca de la grandeza del reino de Dios. Así es. Pareciera que está totalmente invertido según como nosotros lo miramos, ¿verdad? Y hay muchas cosas que parecieran no tener el sentido que nosotros acostumbramos ver. Y esto lo podemos encontrar también en la última parte de nuestro estudio de esta semana, con el título La persona sana en el infierno. O sea, esto parece algo no muy lógico, ¿verdad? Pareciera, ¿qué tiene que hacer una persona sana en el infierno? Y en este día nosotros hemos estudiado, seguimos en el capítulo 9, pero ahora estamos en los versículos del 42 al 50. Muchos de ustedes habrán leído, y acá él está hablando de unos conceptos que parecieran ser un poco fuertes. Por ejemplo, el versículo 43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y así como él empieza a citar el pie, empieza a citar al ojo, y repite básicamente las mismas palabras, las mismas frases. Y algunas personas, cuando leemos esto, pues vemos un contraste. Está hablando de una persona que pierde alguna parte del cuerpo, pero que eso va a entrar, le va a dar acceso a la vida. Y sin embargo habla de otro que no pierde nada, que está sano, como lo dice el título de este día, pero ese sí que se está perdiendo. ¿Será, Remi, que en estos textos Jesús está hablando de que nosotros debemos de castigarnos físicamente para tener el beneficio de entrar a su reino? ¿Será que está hablando de este concepto de infierno donde la gente a lo mejor va a ser consumida durante muchos años en la eternidad, siendo castigada? ¿O qué es lo que nosotros podemos extraer al leer estos versículos? Claro, mira, si nosotros prestamos un poquito de atención igual al versículo 42, un versículo previo al que mencionabas,
A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Y seguidamente vienen los versículos que tú mencionabas. Aquí podemos ver la razón por la cual Jesús menciona si tu mano, si tu pie, si tus ojos. Es porque si tú haces caer a alguien, quiere decir, si tú provocas, si eres parte del pecado, sabemos que al final la decisión es individual y personal. Pero acá claramente dice, cuando tú tienes ese propósito en tu mente de ya por rebeldía hacer pecar a alguien, incluso tú con tus propias decisiones y tus pecados, es tan grave esa acción, ese hecho, esa actuación que nosotros podemos hacer, que te está diciendo Dios, mira, sacarte un ojo es grave, cortarte la mano es grave, quitarte un pie es grave, así de grave es el pecado. Claro. O más grave, ¿no? O más grave, exactamente. Volvemos a lo mismo. Jesús con las parábolas, con los ejemplos, para ilustrar, no es que Jesús quiera que tú te quites un ojo, que tú te cortes la mano o te cortes el pie. Definitivamente, Jesús lo que está diciendo, si tú estás viendo que lo que te estoy diciendo, estoy exagerando este sentido de perder una parte de tu cuerpo, así de grave es el pecado. Claro, así es. O sea, si te parece muy complicado esto de lo que te estoy hablando, créeme que es más complicado perder toda tu alma. Así que este es el hecho. Y por supuesto, Aremi, nosotros cuando estudiamos la Biblia encontramos muchos textos que nos dicen que Dios es un Dios de amor y que de ninguna manera va a estar torturando a nadie por la eternidad, ¿verdad? Así nos lo ha dicho en Juan 3:16, donde la esencia de todo lo que Él hace es porque nos ama a nosotros. Así que, queridos amigos, querida familia en Cristo, les animamos a que nosotros podamos seguir conociendo de ese amor al estudiar la palabra de Dios cada día. Así que en este espacio, Diálogos de Esperanza, queremos invitarte a que tú cada día te pongas en contacto con tu Creador a través de la lectura de la Biblia. Les esperamos la próxima semana con nuestro siguiente capítulo, Instruyendo a los Discípulos, parte 2. Seguiremos aprendiendo más acerca de Jesús. Hasta la próxima, Dios te bendiga.